Queridos hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. La palabra del Señor hoy está tomada de San Marcos en el capítulo 8, versículo del 27 al 35. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza, pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Mas él se volvió y viendo a los discípulos, reprendió a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, sabemos que Jesús va con sus discípulos, nos cuenta la palabra, hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Y de pronto, pues Jesús quiere saber qué piensan los discípulos acerca de él. Y Pedro responde en nombre de los apóstoles, de sus discípulos, y Pedro le dice: tú eres el Mesías. Mesías en griego significa el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios vivo que venía anunciando las Escrituras. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado la carne, esto viene de Dios, esto viene del Espíritu. Y nos encontramos entonces aquí con la cuestión de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo en sus 2 naturalezas, humana y divina. Si recordamos cuando Cristo está ante Caifás, el sumo sacerdote, que lo llevan a juicio, y Caifás le dice a Jesús: verdaderamente, dinos si eres verdaderamente el Hijo de Dios. Y Jesús, aún sabiendo que esto lo llevaba a la muerte, Jesús responde: tú lo has dicho, yo lo soy. Jesucristo, el verdadero Dios, verdadero Hijo del Dios vivo, nos enseña el camino hacia el Padre. Y San Marcos nos presenta hoy la primera confesión de un ser humano, primera confesión de fe en la boca de San Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
los ojos de los discípulos comienzan a ver, a vislumbrar el misterio de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, también nos tiene que llevar a vivir en el amor como cristianos. Y el amor, más que en palabras, se pone en obras, en actos. Santiago hoy nos va a decir en la segunda lectura que si confesamos a Cristo con nuestra boca, si decimos que tenemos fe, pero una fe sin obras está muerta, dice Santiago. Necesitamos entonces que nuestro seguimiento no sea solo teórico, de palabras, sino que ese seguimiento, quienes nos llamamos cristianos, baje a nuestro corazón y se traduzca en obras de amor, de caridad, para con aquellos que sufren. El seguimiento de Cristo implica la cruz. El seguimiento de Cristo implica el misterio de la cruz. El que podamos abrazar el sufrimiento unido al sufrimiento de Jesucristo. Y desde ahí, nuestro sufrimiento tiene un valor salvífico. No es sufrir por sufrir, es unirlo al sufrimiento, al valor, al dolor de Jesucristo. Yo lo invito que cuando pase por la prueba, por la enfermedad, por el sufrimiento, le pida al Señor la fuerza, la gracia y lo una al sufrimiento de Cristo, para que unido al sufrimiento de nuestro Señor sea un sufrimiento redentor. Y le diga con el corazón: Señor, por ti, por tu amor, lo uno este sufrimiento. Y hablo del sufrimiento inevitable, no aquel que nos buscamos por nuestro egoísmo o por nuestro egocentrismo o por nuestra autorreferencialidad. Hablo del sufrimiento de cada día que no lo buscamos, de la prueba, de la enfermedad, de aquello que no depende de nuestras manos. Que Dios nuestro Señor nos conceda su favor y gracia para poder abrazar con amor el seguimiento, y que ese amor, más que en palabras, lo pongamos en obras de caridad para con nuestros hermanos. Paz y bien.